Las últimas noticias. Adidas, Coca-Cola, Philips, Calzados Pluma, Adams presenta Zoom Deportivo. Optimismo en la selección chilena para su encuentro con Escocia el martes. Buen comienzo de Chile en gira por Europa. Jorge Aravena reclama que aún no le cancelan premio por encuentro con el Guadalajara en Los Ángeles. Dirigentes chilenos son poco profesionales, dice vicepresidente del Puebla. Veterano Emerson Fittipaldi ganó hoy la tradicional y accidentada carrera de las 500 millas en Indianápolis. Olimpia de Paraguay derrotó a Nacional de Medellín en el primer partido por final de Copa Libertadores de América. Velocista argentina Olga Comte, mejor figura del Campeonato Atlético Aniversario. Gerd Weil viajó a Alemania como preparación para el torneo sudamericano. Jaime Bretti, del American Bicycle, se adjudicó primera fecha del Campeonato Metropolitano de Ciclismo en Ruta. No he fracasado en el fútbol italiano, asegura Hugo Rubio. En exclusivo, el internacional chileno se confiesa con Zoom Deportivo. Piloto venezolano Iván Palacese murió en accidente en el Gran Premio de Motociclismo de Alemania. Chileno Vincenzo Casino resultó herido de gravedad. Brasileño Ayrton Senna ganó el Gran Premio de México, logrando su tercera victoria en la temporada de Fórmula 1. Católica perdió con Everton en definición a penales. La U ganó a Palestino y Colo-Colo empató con Unión Española. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Un Deportivo está en el aire y vamos a comenzar con lo que ha sido la nota más destacada de los últimos días, la actuación de la selección chilena, ¿no es verdad?, en el viejo mundo. Tenemos un resumen de lo realizado por nuestro equipo nacional, todo ello a cargo de Pedro Carcurú. Vamos a la pantalla. El martes pasado, en el primer partido válido por la Copa Sir Stanley Rouse, en el estadio de Wembley, Inglaterra, utilizando uniforme de color blanco, solo consigue un empate ante la selección chilena, con su tradicional divisa roja. Vemos en uno de los contragolpes del primer tiempo a Hugo Eduardo Rubio, desaprovechando alguna linda opción ofensiva para el equipo chileno. Desde los primeros minutos del partido, Roberto Rojas, junto al bloque posterior chileno, se transformó en figura fundamental del encuentro. Y esta es la mejor oportunidad de Chile a través de todo el partido, cuando aparece en contragolpe en posición de puntero derecho Osvaldo Arica Hurtado, intentando el sombrero y provocando la gran tapada del portero Peter Shilton del equipo inglés. En el segundo tiempo, los ataques de los británicos fueron insistentes, pero se encontraron con una valla insalvable, la del chileno, la del portero Roberto Rojas, quien a juicio de los periodistas especializados presentes en Wembley fue lejos la mejor figura del partido. Los momentos finales de este juego fueron dramáticos para el equipo chileno, aunque tuvo alguna llegada en contragolpe, como esta, a cargo de Jaime Vera, quien ingresó en la segunda parte. 46 minutos del segundo periodo y Leonel Contreras salva en la raya. Y tras el 0-0 de Wembley, nos vamos al partido amistoso del día viernes, jugado en el Windsor Park de Belfast. Allí, Chile enfrenta al equipo local, a la selección de Irlanda del Norte. Un esquema más o menos defensivo, similar a aquel empleado frente a Inglaterra. Algún remate al arco de Covarrubias, como vemos en pantalla. Y a los 43 minutos de juego, esta acción asociada entre Espinosa, Jaime Vera, aparece Astengo y convierte el único gol del partido. Fernando Astengo, quien luego saldría de la cancha lesionado, anota el único gol de esta gira para la selección chilena y el tanto de la victoria sobre Irlanda del Norte. 1-0 en el segundo tiempo. De nuevo, la gigantesca figura de Roberto Rojas salvando 2 goles hechos. Y Chile también tuvo alguna oportunidad para convertir. La mejor de todas, a cargo de Covarrubias. El balón se estrelló contra el travesaño. El próximo martes,
En el último partido de la Copa Sir Stanley Rose, Chile enfrenta en Glasgow a la selección de Escocia. En el primer partido presentado 0-0 con Inglaterra estuvo presente Hugo Rubio. Digamos que el Bolonia hoy día se desplazó, fue a jugar con el Lecce y empató 1-1 el equipo de Rubio. Y Rubio tuvo que ir con el plantel, así es que abandonó la selección, pero jugó ese solo partido. En exclusiva tuvo la oportunidad de conversar Zoom Deportivo con él. A pesar de tener un año muy irregular por lesiones, no había jugado nunca un partido completo. Es el primer partido completo que juega punto menos que en un año, aquel por la selección nacional. Rubio está satisfecho con lo realizado. Pero vamos a lo que nos dijo el jugador conversando con Michael Miller. Fue sin dudas un encuentro rápido, una conversación un tanto al pasar, pero suficiente para darnos cuenta que Hugo Rubio no está conforme con su experiencia europea en el Bolonia de Italia. El Hayden Park de Londres sirvió de escenario para el paseo y la charla minutos antes de que se separara momentáneamente de la selección. En cada palabra, en cada gesto, en cada dicho hay un dejo de amargura. Habla de mala suerte, de falta de oportunidades y de continuidad. De hecho, el martes en Wembley fue su primer partido completo en 8 meses. Sí, bueno, a pesar de todo los inconvenientes futbolísticos que he tenido para jugar, estoy bastante bien. En los otros factores, familiar, físico, de salud, bastante bien. ¿Está contento por haber dejado Chile, haberse venido a Europa? Sí, muy contento, una experiencia inolvidable. Aparte de mi lesión, también hay cosas positivas que se sacan de una lesión, como valorar el hecho de estar sano, conocer en el ambiente que al lesionarme, conocer gente que a lo mejor está mucho más mal que uno, gente también que está mejor que uno, pero en esos momentos es una experiencia que si me tocó vivirla hay que sacarle provecho. Hay inquietud en Chile porque no ha jugado. ¿Usted también está preocupado por qué no ha jugado? No, preocupado no, o sea, el hecho de jugar o no jugar es circunstancial. Según mi parecer, yo debería estar jugando, según el parecer del técnico, no. Es una decisión que yo respeto y entran 11 jugadores a la cancha y yo soy muy respetuoso en ese sentido. ¿Y qué ha conversado con el técnico? ¿Cuál es su futuro en el Bolonia? Bueno, es difícil, mi futuro, yo tengo contrato por 3 años, mi futuro el 25 de junio termina el campeonato y ahí se sabrá, se decidirá. No quiero adelantar nada, pero bueno, nadie puede discutir que ha sido una mala temporada para mí. Empecé bien, después me lesioné, después ahora no estoy jugando. Desde febrero, ya que desde febrero hasta esta fecha llevan 4 o 5 meses ya que podría estar jugando. No digo que al nivel que llegué a Italia, pero para recuperar ese nivel tengo que jugar, la única manera. Hay explicaciones que me da el técnico de que el equipo lamentablemente tenía una mala suerte increíble porque me lesioné, después el equipo siempre se mantenía en una posición de descender, entonces tenía que colocar, siempre he dicho que tenía que colocar 11 leones, o sea, no puede darme la ventaja a mí de recuperarme jugando. Pero aparte, si a lo mejor él tuviera un poquitito de fe en mí, yo creo que me haría jugar igual. ¿Podría ir a otro club? ¿Ha conversado con otro club? Bueno, siempre se maneja esa posibilidad, que uno no puede estar tranquilo tampoco, y sobre todo si no está jugando. Pero hay que respetar el contrato y estoy tranquilo porque tengo un contrato por 3 años, me lo tienen que respetar y en las leyes favorecen mucho jugar en Italia. Estoy muy favorecido en ese sentido y no corro ningún riesgo de ningún tipo. Hugo Rubio no se siente fracasado, sí un tanto frustrado y desde luego espera el momento de su revancha que comenzó el martes en Wembley ante Inglaterra. Hugo Rubio jugaba hoy por el Bolonia en el campeonato de fútbol italiano. Mañana lunes viaja a Glasgow para integrarse a la selección chilena de fútbol en su partido frente a Escocia. Juan Balcázar, Raúl Barrera, Michael Miller, en exclusiva vía satélite para Zoom Deportivo. Repito el resultado en su desplazamiento, el Bolonia a Lecce, equipo donde juega Barbas, donde juega Pasculi, que son argentinos, empató 1-1. El fin de semana hubo un torneo internacional interesante de atletismo, interesante porque fue internacional. Vinieron atletas brasileños, atletas argentinos, hubo buenos atletas chilenos, no hubo público, como es la tónica en este deporte. ¿Qué pasa con la gente? No va al atletismo. Viaja a Alemania, viajó Gerbail, que fue una de las figuras. Y la Argentina,
La velocista argentina Olga Conte fue el mejor valor que mostró este fin de semana el atletismo internacional. Al cumplir 75 años, la Federación de Atletismo de Chile organizó un torneo internacional por invitación. Atletas de Brasil, Argentina, Paraguay y Chile realizaron una competencia atractiva. Hubo poco público. Algunas marcas son dignas de destacar. La figura fue la argentina Olga Conte. Ganó los 100, 200 y 400 metros. Esta última prueba con récord de su país, 53 segundos y 24 centésimas. Lamentablemente me tocó el andarivel 1 y al ser tan alta no puedo doblar bien. Pero igual estoy contenta con la marca. ¿Pero igual batiste récord hoy? Sí, porque yo tenía el récord del año pasado con 54 segundos y hoy hice 53, 24. El campeón panamericano del lanzamiento de la bala, Gerd Weil, fue otra figura destacada. Lanzó el implemento a 19 metros 72 centímetros. Weil viajó hoy a Alemania. Satisfecho, me habría gustado lanzar sobre 20 como para despedirme con una bonita marca, pero en fin, el proceso está dirigido a los meses de agosto y septiembre. Pero a mí la meta que me propuse para este año, más que las ubicaciones dentro de los torneos, hacer una buena marca, tratar de batir mi récord y lanzar sobre 21 metros. Los 100 metros planos varones fueron para el argentino José Beduino con 11 segundos 2 centésimas. El mismo tiempo del chileno Carlos Moreno. Este fue desplazado cuando en la meta levantó su mano. El joven lanzador de la Universidad Católica, Rodrigo Zelaya, ganó el lanzamiento de la jabalina con 62 metros 18 centímetros. Superó a Claudio Escauriaza de Paraguay. Carlos Gatt de Argentina ganó los 200 metros planos con 21 segundos 16 centésimas. Segundo fue otro argentino, José Beduino. Los 5.000 metros se los adjudicó Omar Aguilar. Y el longevo Emilio Ulloa ganó los 3.000 con obstáculos. Terminada la carrera, Ulloa contó sus problemas para entrenar. La Asociación Ariqueña castigó a perpetuidad a su técnico y la actividad atlética en el norte se ha detenido. ¿A qué se debe tan drástica medida? A una carta que apareció en los medios de comunicación de Arica, en la cual los 60 atletas firmaron una circular en la cual se decía que estábamos disconformes con la gestión de la Asociación de Arica y dábamos a conocer nuestro punto de vista por qué el atletismo en Arica estaba muy bajo y había realmente bajado mucho la calidad con respecto a 5 o 6 años atrás. ¿Y hay posibilidad de solución a eso o no hay apelación? Los castigos son inapelables según la federación, pero nosotros estamos viendo todos los medios posibles, ¿cierto?, a través de las autoridades deportivas a nivel de Chile para que nos den una sana solución y así poder nuevamente reactivar el atletismo en Arica, que en estos momentos está totalmente parado. El atletismo chileno efectuará el próximo sábado el torneo clasificatorio juvenil para el sudamericano del 16 de junio en Montevideo. La muchacha Chomalí en salto alto, 1,70 m, se clasificó para el sudamericano juvenil que estaba hablando Eduardo Tasté, que hizo la nota. Comenzó la competencia en ruta, en ciclismo estoy hablando, 110 kilómetros, ida y vuelta a Montenegro, por ahí está Montenegro. Así es que hubo mucho interés. Jaime Brete del Club América ganó la carrera. Manuel Aravena de Pilsen Cristal fue segundo y Francisco Paso de Entel resultó tercero. Primera prueba de la competencia en ruta del año 89. 9 de la mañana en la Panamericana Norte, sector del Cruce Quilicura, y se da inicio a la temporada 1989 del ciclismo metropolitano en ruta. Mucho frío y algo de niebla dan el ambiente a la prueba ciclística de 100 kilómetros con ida y regreso hasta Montenegro. Son 75 los pedaleros en la carretera, 44 de ellos de las categorías principales, A y B. En los primeros 20 kilómetros, en el peaje Lampa, ya hay un grupo de escapados con una ventaja de 30 segundos sobre el compacto pelotón. A estas alturas comenzaban a perfilarse los eventuales ganadores, porque el grupo de avanzada fue sacando más y más segundos de diferencia. 3 corredores de Pilsen Cristal, Muñoz, Aguayo y Aquea, 2 de Entel, Correa y Opaso, 1 de América, Bretti y 1 de Rancagua, Fujiare, encabezaban la carrera, que fue más bien de un ritmo lento. Entre los corredores de esta primera jornada estuvo Pablo Droguet,
un entusiasta del deporte y que es figura del triatlón nacional. Ya en el punto de retorno, los punteros tenían una ventaja de casi 2 minutos sobre el resto del grupo. En el regreso no hubo intentos de fuga ni estrategias que pudieran determinar con alguna anticipación al ganador. Los 7 en punta hicieron una carrera aparte, manteniéndose siempre juntos. Lo más espectacular de la prueba estuvo en la llegada. Fue un estrecho embalaje entre Aravena, Opaso y Bretti, que ganó este último estableciendo un tiempo de 2 horas 33 minutos y 12 segundos para los 100 kilómetros. Así culminó esta primera prueba de ruta con la incertidumbre sobre su futuro para varios pedaleros por la falta de auspicios. Entre ellos está el vencedor. Creo que si no consigue auspicio nuestro patrón, va a terminar el equipo adulto y nosotros tendríamos que afiliarnos a cualquier otro club que quiera contar con nuestra presencia. ¿Qué edad tiene, Jaime? Yo tengo 33 años y ya esta es una de las últimas temporadas que tengo en el ciclismo, ya que durante 15, 16 años he practicado ciclismo y espero este año hacer la última temporada y retirarme con algunos triunfos. Vamos al levantamiento de pesas. Se llevó a cabo en Europa el 18º campeonato correspondiente a esta competencia internacional de halterofilia, como se le llama el levantamiento de pesas. Todo ello fue en Luxemburgo. Concurrieron campeones del mundo, concurrieron campeones olímpicos, en fin. Fue una competencia de alto vuelo correspondiente al Consejo Económico Europeo. Veamos el reportaje que sobre este asunto nos hizo Gastón de Villegas. La halterofilia no es solo una de las especialidades deportivas más agotadoras y que exige una cuidadosa preparación física y técnica, sino también la disposición mental del atleta. Estos deportistas levantan pesos casi inconcebibles y su especialidad forma parte del programa de los Juegos Olímpicos modernos. Los campeonatos de halterofilia de la Comunidad Europea se celebraron en su 8ª edición. Aquí Francis Tournefil, de Francia, el antiguo y nuevo campeón de la categoría de hasta 100 kilogramos. El alemán Alex Strumpf tuvo también una excelente actuación en esta misma categoría. Levantó 202 kilos y medio en la disciplina a 2 tiempos. A diferencia de la arrancada, en la que la barra ha de ser situada con un solo movimiento sobre la cabeza, esta es colocada en un primer movimiento sobre los hombros antes de estirar los brazos sobre la cabeza. El inglés Andrew Davis evidenció poseer fuerzas hercúleas. Levantó el mayor peso en arrancada, a pesar de que participaba en la segunda categoría de hasta 110 kilos. Se adjudicó el título con 182 y medio. La estrella de la velada y el levantador de pesos más famoso de Europa Occidental era Manfred Nerlinger. El alemán se adjudicó ya en los Juegos Olímpicos de Seúl una medalla de plata, siendo con ello el levantador de pesos europeo occidental más exitoso. Aquí en Luxemburgo participó en la categoría de más de 110. Su récord en 2 tiempos es de 260 kilos y sin la menor dificultad levantó 220 kilos, superando a todos los competidores. En cualquier momento tenemos un despacho vía satélite directamente desde Glasgow a cargo de Michael Miller para que nos informe de las últimas actividades que ha tenido la selección nacional, que el martes ha de definir la Copa Sir Stanley Rouse justamente con el equipo nacional de Escocia. Hay mucho más un deportivo, nos queda el fútbol internacional, en fin, una cantidad de cosas atrayentes. Hagamos una pausa y regresamos. Estaba viendo yo los apuntes que hay algo muy importante, interesante lo que viene. Gastón de Villegas ha hecho un resumen de fútbol internacional. Este fútbol internacional tiene, por ejemplo, un partido Brasil-Perú. Siempre es apasionante, sobre todo ver a Brasil, observar a Brasil, nuestros rivales en las eliminatorias. También tenemos un reportaje independiente, el club de los Diablos Rojos de Avellaneda, campeón del fútbol argentino, y también Copa Libertadores. Veamos este fútbol internacional con Gastón de Villegas. En Lima, los comentaristas deportivos consideraron como resultado alentador el empate a 1 gol entre las selecciones de fútbol de Perú y Brasil en el encuentro amistoso de preparación para la Copa América y las eliminatorias sudamericanas del Mundial.
El encuentro jugado en el Estadio Nacional de Lima tuvo carácter de revancha, ya que en el primer partido jugado en Fortaleza, Brasil se impuso 4-1. Perú rivalizará con Bolivia y Uruguay en el grupo 1 de las eliminatorias para el Mundial, en tanto que Brasil integra el grupo 3 con Chile y Venezuela en la Copa América. En Buenos Aires, Independiente de Avellaneda remontó un marcador de 0-1 y venció 2-1 a Deportivo Armenio para ganar el campeonato de fútbol de Primera División de Argentina. Desde 1931, en que se inició la era del fútbol profesional en el país, Independiente ha ganado 12 títulos y ahora lo clasifica para intervenir otra vez en la Copa Libertadores de América, que Independiente la ha ganado en 7 ocasiones. Fue extremadamente difícil la victoria de Independiente, que perdía 0-1 con un gol de Armenio a poco de comenzar la parte final del encuentro. En Asunción, el campeón del fútbol paraguayo Olimpia, que ganó el miércoles por la noche 2-0 en su terreno a Nacional de Colombia, está a un paso de obtener el título de la 30ª edición de la Copa Libertadores. El partido de vuelta de la final se jugará el próximo miércoles 31 en el Campín de Bogotá, donde Nacional deberá remontar la desventaja de los 2 goles que le anotaron en Asunción los delanteros paraguayos. El campeón paraguayo superó 2 etapas, la segunda fase y la semifinal, con victorias logradas por penaltis. Primero en Buenos Aires contra Boca y después en Porto Alegre frente al Internacional. El partido de Bogotá será difícil porque el Nacional planteó un juego abierto y dominó gran parte del partido. Hoy día tuvo lugar en Estados Unidos, en Indianápolis, la famosa carrera de las 500 millas de Indianápolis, que despiertan tanto interés y que hay, qué sé yo, hay clasificación durante 2 semanas, o sea, durante 15 días se vive para esta carrera. Un resultado espectacular para los sudamericanos. Ganó Fittipaldi, el gran Fittipaldi, ganó la carrera, y Bösel, que alguna vez corriera en Fórmula 1 también, salió tercero. En fin, tenemos el reportaje que preparó para ustedes Jorge Abuadba. 400.000 personas asistieron a las 500 millas de Indianápolis, una de las competencias más importantes y atractivas del automovilismo mundial. Contó en esta oportunidad con la participación de 33 pilotos. El brasileño Emerson Fittipaldi comenzó dominando la carrera. Ya en la vuelta número 4 de las 200 que contempló el circuito comenzaron los inconvenientes. Kevin Keegan, en una curva, se va contra los muros de contención y su coche resulta prácticamente destruido por completo. La reiteración del accidente en cámara lenta. Sin embargo, el piloto solo sufrió algunas contusiones en su brazo derecho e incluso abandonó a pie el circuito. Superado este incidente, más adelante hubo otros accidentes como el que sufrió Michael Andretti en la vuelta número 153, justo cuando iba en punta. Ello lo aprovechó Fittipaldi para ponerse a la cabeza de la carrera. El brasileño mantuvo esa posición hasta 4 vueltas antes del final, cuando fue superado por Al Unser Jr. En su afán de recuperar el primer lugar, en el penúltimo giro Fittipaldi rozó el coche de Unser y este se estrelló violentamente, quedando sin ninguna posibilidad de ganar la carrera. Tuvo que conformarse con el segundo puesto. En los pits, las encontradas reacciones de las esposas de Unser y Fittipaldi a la derecha en la pantalla. Así, en una prueba accidentada, Fittipaldi, de 42 años, logra su primera victoria en Indianápolis. La alegría de la esposa de Fittipaldi y la coronación del ganador. Al referirse al accidente con Unser, el brasileño dijo que solo tuvo más suerte que el norteamericano. Fittipaldi, con su triunfo, además se convirtió en el primer vencedor de origen extranjero en Indianápolis desde el triunfo de Mario Andretti hace 20 años. Impresionante cómo se topan a esa velocidad. Emerson Fittipaldi estaba muy conforme, 42 años. Tenemos acá a Alejandro Schmauk, comentarista especializado en automovilismo. Y yo estaba viendo a Alejandro que en 3 horas hacen un promedio, redondeando, de 270 kilómetros por hora de promedio en esta carrera. Efectivamente, y probablemente eso es lo que hace que el atractivo de las 500 millas, escuchábamos 400.000 espectadores, es la velocidad y los altos promedios que se efectúan. La pista sin duda favorece eso, es un óvalo con curvas solamente peraltadas y por lo tanto los autos giran en un solo sentido.
Y bueno, vimos lo que fue la actuación de Fittipaldi, que con este triunfo realmente pasa a la historia del automovilismo. Hay carreras clásicas, las 500 millas de Nápoles una, las 24 horas de Le Mans es la otra, y el Campeonato Mundial de Fórmula 1 constituye otra especialidad. Haber ganado el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y las 500 millas de Nápoles hacen que Fittipaldi pase a la historia del automovilismo. Claro, él ha obtenido 2 veces el título de Fórmula 1 y ahora gana las 500 millas. Los premios son absolutamente millonarios en esta circunstancia, ¿eh? Bueno, como todo el deporte en Estados Unidos, tienen sus propios reglamentos. Estos autos que parecen de Fórmula 1 son distintos, tienen otro reglamento técnico y obviamente que hay muchos más premios en dinero que los que hay incluso en la Fórmula 1. En general el deporte americano tiene un deporte volcado hacia sus propias competencias, hacia su propio público. Y además importante lo que es la actuación de los deportistas brasileños. Fittipaldi primero, Vettel tercero, y el otro gran brasileño, Ayrton Senna, dio nuevamente una muestra de su talento, ganando el Gran Premio de México, cambiándonos un poco de categoría. Bueno, cuéntenos usted eso de Ayrton Senna, que tiene la pole número 33, igual que Jim Clark, le empata las poles, ¿eh? No hay cómo darle, ¿eh? Efectivamente, aparte de empatar el récord de Jim Clark en pole position, realmente la carrera de hoy es importante porque Ayrton Senna ha demostrado que él está en una categoría aparte. Siempre dijimos que los 2 McLaren estaban en una categoría aparte. En la carrera de hoy, Senna era una categoría aparte y el resto de los competidores, incluido Prost, estaban en otra cosa. Y digo esto porque Senna ganó la carrera apelando un poco a lo que fue siempre el poderío de Prost, que es elegir bien los compuestos, poner bien a punto el auto. Tenemos algunas imágenes de lo que fue esta competencia. En los tanques llenos, las pruebas de la mañana, ahí tenemos justamente ya largada. Hubo una primera largada fallida por varios accidentes que se produjeron sin consecuencia, y ya tenemos el andar de Ayrton Senna, escapado en punta, seguido muy de cerca por Alain Prost, que lograría mantenerse en esa posición en las primeras vueltas, dado que Senna eligió compuestos duros y Prost eligió compuestos blandos. Sin embargo, esto haría de que Prost posteriormente tuviera que detenerse en 2 ocasiones en los pits a cambiar los neumáticos, y Senna, sin detenerse ninguna sola vez, obtuvo un cómodo triunfo, le sacó una vuelta en algún minuto a Alain Prost y él se debió conformar solo con el 5º lugar. Ahí tenemos el andar sobre el final de Ayrton Senna, muy tranquilo, la experiencia de los errores cometidos en pruebas anteriores en que apuraba hasta el final. Se nota que ha sido asimilada y las últimas vueltas anduvo muy despacio, consolidándose como puntero del campeonato y realmente transformándose en una figura muy difícil de batir, incluso por su compañero de equipo, Alain Prost. La alegría de la torcida brasileña que lo acompaña a todos los circuitos, ella la vuelta final, brazo en alto, situación que probablemente con el andar que demostró hoy día se va a repetir varias veces a lo largo del año. Como demostración de la nueva actitud que tiene Ayrton Senna, del piloto tensionado y lleno de presión que vimos el año pasado, al piloto maduro y tranquilo que ha demostrado ser hoy en día, tenemos una nota exclusiva para Zoom Deportivo. É uma pista muito veloz, difícil, pouco perigosa em alguns pontos, pero é grande desafio manejar aqui em México. ¿Afecta la altura de Ciudad de México a los pilotos en general? La altura un poco, los motores sufren un poco con la altura y también el desgaste físico es muy grande. Se comenta mucho la rivalidad que existe entre Senna y Prost. ¿Realmente existe? Existe uma situação muito competitiva entre 2 pilotos que lutam por milésimos de segundo em uma equipe como a McLaren que fornece equipamentos iguais a ambos pilotos. Pero existe também profissionalismo e respeito mútuo que é muito importante. ¿Las condiciones son iguales para ambos pilotos o existe preferencias a alguno de ellos? Absolutamente, condição de igualdade para os 2 pilotos. ¿Podrá repetir Ayrton Senna da Silva el título de campeón del mundo Fórmula 1 en 1989? Espero que sí. Te lo deseamos tanto por el bien de Brasil como de los pilotos latinos en general. Muchas gracias y abrazo a todos los amigos chilenos. Muy bien, un saludo que envía Ayrton Senna, que ha obtenido la 3ª victoria de la temporada. Son 4 carreras, es su 3ª victoria. El año pasado fue exactamente la inversa. El que llevaba a esta altura 3 victorias era Prost, pero la postre el campeón del mundo fue Senna. Y hay otra batalla que quiere pelear Senna por ahí.
tiene 17 victorias, 20 tiene Piqué. Seguramente quiere sobrepasar a Piqué, pero Piqué ha corrido ciento y tantas veces, 161 veces y solamente 82 a Ayrton Senna. Tenemos algo de andinismo, una forma no tradicional de practicar el ascenso y el descenso a montañas en la que practican 3 jóvenes, 2 franceses y un chileno. Ellos pretenden subir y bajar en esquí. Figúrense la locura de estos jóvenes. Lo que es ser joven, es rico ser joven, ¿eh? Yo ya ni me acuerdo. Subir y bajar en esquí las montañas más altas del mundo. Philipp Reuter, de 22 años, su hermana Sabine, de 20, y Andrés Marangunik, de 24, son los jóvenes expedicionarios que este mes concretaron la 4ª etapa de su proyecto que contempla escalar y luego descender en esquí los volcanes más altos de Chile. El último desafío fue el Nevado Tres Cruces, de 6.753 metros de altura en la 3ª región. Antes fueron el Parinacota, Ojos del Salado y el Tupungato. La tarea es dura, porque además de transportar todos los elementos propios de una ascensión, deben agregar el peso de los equipos para esquiar. A eso tienen que sumarse el intenso frío y la violencia de los vientos. Sin embargo, nada de ello les impidió alcanzar la cumbre del Tres Cruces luego de una semana de ardua caminata. Sabine tenía una meta particular: mejorar el récord de esquí femenino en altura, y lo consiguió. Para estos jóvenes, el llegar a la cima es solo parte de la aventura. Después viene el descenso en esquí por las laderas cuyo silencio es roto por el incesante viento. Cuando empezamos a bajar a esquiar hay que tener presente que ya llevamos 8 horas subiendo con el esquí al hombro, entonces es mucho más difícil que bajar una pared con más pendiente pero en un centro de esquí. O sea, ya llevamos 8 horas de deporte intenso a gran altura y eso es lo que más cuesta. La aventura de esquiar en los desiertos y montañas es lo que motiva a estos jóvenes a emprender estas expediciones, y quieren más. Quieren esquiar en los volcanes más altos del mundo. Mientras tanto, en el futuro inmediato intentarán la ascensión, entre otros, al Incahuasi, el Yuyayaco y el Sajama en Bolivia. Cuando hablaba de automovilismo Alejandro Schmauk, se me olvidó desearle a él buen viaje, porque mañana viaja a Montevideo porque va a participar en el Sudamericano de Rally. Muy bien montado en Alfa Romeo, piensa tener una buena actuación. Le vamos a cobrar la palabra cuando vuelva de ese rally tan importante. Ahora nuestro noticiero deportivo nacional lo recopila, lo confecciona y lo lee para ustedes Gastón de Villegas. El alcalde Jaime Orpiz dio la partida a los 410 atletas de 6 categorías que iniciaron el tramo de 10 kilómetros por calles de la comuna. 202 eran de la serie Todo Competidor varones, 30 mujeres, 95 juveniles varones, 20 juveniles damas, 40 atletas seniors mayores de 40 años y otros 23 mayores de 50. En punta iban 5 atletas. Los 3 primeros eran Silva, Aguilar y Nempo, poco más atrás Barrientos y Ojeda. Pero 800 metros antes de la meta, Aguilar se desprendió de ellos y ganó la carrera con tiempo de 30 minutos 13 segundos. Segundo, Alejandro Silva. Y en juveniles damas, otra victoria para la pequeña Janet Hernández. Universidad Católica continúa en el primer lugar de la clasificación en el campeonato de apertura del rugby chileno. Ayer en su campo de San Carlos de Apoquindo venció 31-15 al Stade Francés. Ya en el primer tiempo iba en ventaja de 12-0. Se esperaba del partido una mejor demostración táctica y técnica. Sin embargo, el juego solo alcanzó un nivel de regular calidad. Los mejores jugadores de la cancha fueron Pablo de María por la UC y Juan Pablo Cabello en el Stade. Hoy se completó la 7ª fecha del campeonato. El piloto Martín Ferrer deslumbró a los aficionados con su espectacular victoria ayer en las Vizcachas. Ganó las 2 mangas de la carrera para la nueva serie deportiva Centurión 2000. 19 coches largaron en la primera manga y 15 en la segunda, de acuerdo a su posición en las clasificaciones previas. Martín Ferrer, líder en la pole position y vencedor de la primera manga, quedó último en la partida de la segunda y desde esa posición remontó lugares hasta acercarse al puntero Ramón Torres, a quien sobrepasó frente a las tribunas en la penúltima vuelta y ganó la competición. El brasileño Kiko Frisoni ganó hoy el título en el Campeonato Sudamericano de Squash, que se realizó en el Country Club.
En la confrontación final se impuso al argentino Federico Usandizaga por 6-9 en 19 minutos, 10-9 en 21 minutos, 10-8 en 18 y 9-4 en 12 minutos. El partido por el tercer y cuarto lugar entre el brasileño Mario de Oliveira y el argentino Luis Borges no se realizó por lesión de este último, declarándose en tercer lugar al brasileño de Oliveira. Quinta fecha del torneo Milo Metropolitano de Patín Hockey. En el encuentro más importante, empataron a 2 goles San Miguel y Universidad de Chile, que se mantienen como punteros e invictos de la Serie B. El partido se jugó en la pista Casino Llano de San Miguel. Los goles para Universidad de Chile fueron convertidos por Óscar Ahumada y Marcos Ledú. Para San Miguel, por Ricardo Schmidt y Eduardo Cleveland. Otros resultados: Católica 5, USACH B 2, USACH A 10, Ferroviario 0, Universidad Metropolitana A 9, Ciclón de Viña 5, Universidad Metropolitana B 4, Camubi 5. Líderes en la Serie A, Tomás Bata y Universidad Metropolitana. En la Serie B, San Miguel y Universidad de Chile. Manuel Sumarriba está a cargo de la hípica en Zoom Deportivo. Me contaba, Manuel, usted que jovencitos potrillos y potrancas buscan un mejor horizonte. Y además decía que siempre firme el público en los hipódromos a pesar del frío, ¿eh? Sí. El frío, ni incluso ni la lluvia, Sergio, corretean, por así decirlo, a los espectadores de la hípica. Y eso lo estamos viendo por muchos años. Bueno, y yendo a lo que pasó este fin de semana en Santiago, tenemos que potrillos y potrancas de 2 años fueron los que dispensaron mejor espectáculo. Y al mismo tiempo son de los cuales debe venir algún día un campeón. Y el público, por lo tanto, ahí espera visor, adivinar, pretender saber primero cuáles son los mejores dentro de los que ya se están mostrando. Vamos al Hipódromo Chile, donde potrancas disputan 1.200 metros en la recta. Aquí hay un mano a mano entre 2 jockeys muy conocidos de pistas nacionales, sensacional, a través de toda la recta. Miaja bajo la monta de Sergio Vázquez y Winter Wind de Luis Ramos. Y Miaja de Stulanona, una hija de Mosito Guapo, un recordado padrillo, logra contener a su rival. Minutos más tarde, en la misma pista del Hipódromo Chile, sobre 1.500 metros, se corrió el clásico El Mercurio, donde Messiá, el gran favorito, entra a la recta cortado en punta. Pero Logaritmo, un hijo de Tittingman, un padrillo argentino, Logaritmo que se encuentra invicto, da cuenta del favorito con toda facilidad. Y en sus estribos, el hábil Héctor Salazar, jockey que ganó 2 clásicos del Hipódromo Chile. Lo prepara Enrique Beusenberg. Fueron 1.500 metros para ganadores de 1 o 2 pruebas. Y en el club hípico, sobre 1.500 metros, también vemos a potrillos ganadores de 2 años desempeñándose por la recta. Balicam lanzado en punta. A 400 metros de la meta, último queda Curvasier ahora. Balicam 3 cuerpos, Max Play pasa a la segunda ubicación. Lo salen a buscar Max Play y el potrillo argentino El Avispado, este que viene más abierto, con colores amarillo y negro. Se mantiene la delantera Balicam ahora en pareja Max Play y toma el primer lugar. Cantaba victoria Max Play, pero El Avispado bajo la mano de Pedro Cerón le da casa en la misma meta. Es un buen potrillo este argentino que prepara Juan Cavieres. Potrancas de 2 años en el club hípico en 1.300 metros. Siempre prenda falsa lejos. Java en la delantera con 3 cuerpos de ventaja en los 400 metros finales. Java lanzada a la delantera con Sergio Vázquez, seguida de Troya Nueva, parecen ser dueñas de la carrera. Pero atención con lo que sucede a continuación. Wild Rose bajo la mano de Roberto Pérez, del preparador Samuel Fuentes, logra dar cuenta de tan guapas rivales. Como hemos podido mostrar, potrillos de 2 años, los principales animadores del fin de semana, y que bien lo hicieron. Es decir, fueron animadores, creemos que de lujo. Ha sido la hípica esta tarde en Zoom Deportivo. Claro que sí. El fútbol ha generado una serie de actividades paralelas, bien curiosas. Carlos Pinto nos mostró el chico ese que recoge las cintitas que tiran los hinchas a la cancha, que trabaja la hora y media y que termina con dolor de riñones, pero haciendo una labor impecable. Ahora, Carlos ha descubierto algo que se llama
ganadores de llaves. ¿Qué será aquello que ha descubierto Carlos? Dice que es una dinastía que dura hace un cuarto de siglo. Veamos este curioso reportaje paralelo al fútbol de Carlos Pinto. El plan de trabajo estaba esta semana centrado en el encuentro entre la Universidad Católica y Everton en San Carlos de Apoquindo. Pero un hecho curioso y poco tradicional cautivó nuestra atención y decidimos cambiar de rumbo. Un verdadero clan de cuidadores de autos recibían a los propietarios como si fueran conocidos o amigos. Y la verdad es que había mucho de eso, ya que sin temor los dueños entregaban su vehículo y las llaves, depositando toda la confianza en los conocidos hermanos Cuevas. Esta dinastía de cuidadores comenzó hace 25 años y se ha mantenido hasta hoy en las mismas condiciones. Los Cuevas Wiedemann son 10 hermanos, de los cuales 8 mantienen esta actividad como una verdadera profesión. Murió mi padre cuando yo tenía 12 años y me dediqué a cuidar el auto, que fue en Santa Laura, cuando le decía la calle. Empezaba yo por la puerta principal donde entra la gente, que yo me agarraba un pedacito que me caían 10 autos. Hay unos señores ahí cuales se los llevaban presos porque eran muy buenos para la chupirca y yo quedaba a cargo de todos los autos. Yo era cabro, yo le hablo cuando tenía 13 años. Y por ahí yo pescaba mi pañito, le limpiaba los vidrios y así me fui haciendo famoso. Los hermanos Cuevas Wiedemann han logrado con los años adquirir un bien ganado prestigio en esta profesión extradeportiva. Su honradez a toda prueba permite que socios, hinchas y simpatizantes dejen sus lujosos autos a su exclusiva responsabilidad. Desde luego, para cada uno de ellos, el ir captando llaves no es solo un honor, sino que también es sinónimo de una segura y atractiva propina. En el resto de los vehículos, la respuesta económica es relativa, escasa e incluso en algunas ocasiones inexistente. Un cliente llegaba aquí, yo le decía, señor, no se puede estacionar aquí. Y ya, yo sabía que era apretado, no soltaba la monedita. Entonces le dijimos yo, pucha, lo ganamos honradamente y de repente llegó un hombre ya. Todas las semanas venía lo mismo. De aquí tengo que hacer, desde aquí un poco aire. ¿Te sacó aire a la rueda? La rueda un poquito, sí, porque era un cliente, sí. Me dijo, llegó esto, los forros son impinchables, ¿y cómo se? Pucha, pasó, le dije yo, no sé, a lo mejor venía pinchado de la casa, le faltó aire. Entonces le dije, pero no se preocupe, espere que cobre el auto, yo le voy a sacar la rueda y la cambiamos. Llegó, sacamos la rueda, costó trabajo porque era un auto nuevo, tuvimos que meterlo abajo y después me dio 500 pesos. Y después cada vez que volvía, 200 pesos a lo mejor. Pucha, venga más seguido vos, patrón, este es reservado, le dije yo, con su nombre aquí. La familia Cuevas Wiedemann son nacidos y criados en la comuna de Conchalí. En la actualidad están todos casados y virtualmente mantienen sus hogares con lo que logran reunir en los diferentes estadios durante el fin de semana. Como es de suponer, su sueldo no es fijo y oscila dependiendo de los rivales entre 1.500 y 5.000 pesos cada uno. Antiguamente, cuando no había tantos automóviles, estos hermanos cuidaban motonetas. Empecé a los 7 años cuidando motos. ¿Ah, con motos? Sí, las Lambretas, las Harley Davidson y las motonetas también. Hay que tener ojo ahí para que no les pasara nada. Claro. Y me ganaba también haciéndole el acorde de las manillas, con plástico también. Fuera de la cobrada, la propina, me salían trabajitos aparte. ¿Y tuvo algún chasco por ahí? Sí, varios chascos. Pues mientras a veces estaba haciendo la manija de una moto, se me perdían una. Y como era cabro chico, me llegan a la quinta y decían, bueno, ¿qué pasó? No, que estaba trabajando allá y me estaban robando acá, pues le dije. ¿Ahí le robaban las motos? Sí, salían con las motos, sí, cuando la época de los chaquetas negras, ¿de acuerdo? El Carloto, toda esa época, la época del robo, los coléricos, toda esa onda. El mayor de los hermanos tiene 37 años y el menor 20. Todos, sin excepción, manejan vehículos y ninguno, por supuesto, posee licencia de conducir, ya que se consideran autodidactas del volante. Resulta que yo aprendí en el Estadio Santa Laura. No tenía idea de manejar. Entonces, como yo veía que mis hermanos mayores pescaban todos los autos y se iban porque ganaban autos con llave y era la propina más alta, entonces yo decidí un día arriesgarme, bueno, con un autito dije yo, se empieza. Entonces pesqué un auto así y lo puse acomodándolo así y le pongo marcha atrás y se me suelta la pierna del embriague y se me da y choco con la muralla de atrás. Entonces, y así empecé a aprender. Después me seguí relacionándome con los autos y llegó un momento que ya los nervios se empezaron a quitar, las piernas ya no me tiritaban y ya empecé a cuidar y a ganar llaves. ¿Hasta que aprendió? Hasta que aprendí, justamente. Oye, ¿aprendió a ganar llaves y sacó documentos para manejar o no? La verdad que no tengo documentos, es que es relativo, es que es una cosa de 10 minutos, entonces
la gente allá nosotros no precisamos documentos, pero sí de repente Carabineros una vez me llevó detenido, me pidió documentos y no los tenía y me llevó detenido por estar usando el auto de un señor y aparte me preguntaron por los documentos del auto y no los tenía. Entonces ese fue el motivo que me llevaron detenido. Cuando el tráfico vehicular ha cesado, los hermanos Cuevas se reúnen para compartir responsabilidades sobre los vehículos a su cargo y del mismo modo planifican un sistema de postas para distribuirse a los distintos recintos deportivos durante la tarde. Un clan de cuidadores que ya enteró un cuarto de siglo y que de acuerdo a las proyecciones durará otro tanto mientras el apellido Cuevas le dé suerte y no desaparezca. Bueno, figuras pintorescas del fútbol, muy conocidas todas esas caras por la gente que va a los estadios. Hagamos una pausa y regresamos de inmediato con el fútbol nuestro. Tenemos un reportaje que hizo Edison Pereira en México a Jorge Aravena, donde ratifica que le deben el premio con Guadalajara y donde dice que recién el 10 de junio está disponible. Estuvo también en la edición de este reportaje Eduardo Tastet. Veamos lo que dice nuestro compatriota directamente desde México. Con 23 goles convertidos en la temporada, Jorge Aravena se ha constituido en el goleador del torneo y en el mejor representante nacional en el fútbol mexicano. El Puebla, donde además juegan los chilenos Moscoso, Poblete y Oscar Rojas, es el líder del campeonato. Aravena, frente al América en el Estadio Azteca, marcó la única cifra del partido, dándole al Puebla el triunfo ante el más popular equipo mexicano. Ante la gira de la selección chilena a Europa, el vicepresidente del Puebla, Emilio Mauri, clarificó la posición del club azteca frente a los dirigentes nacionales. Pues mira, nosotros prestamos a Jorge Aravena en un partido contra el Guadalajara en Los Ángeles. Lo prestamos absolutamente, por supuesto, sin cobrar nada, en un acercamiento y una buena voluntad que nosotros apreciamos mucho. Todo lo que nos suena a Chile lo queremos mucho. Jorge Aravena fue allá, se prestó también de la mejor manera posible. Ni siquiera le dieron su premio. O sea, yo creo que los dirigentes chilenos les ha faltado un poquito más de profesionalismo al tratar el asunto de Jorge Aravena. Ahora, nosotros lo podemos prestar siempre y cuando lo requieran, acabando los compromisos del Club de Fútbol Puebla, o sea, después de coronarnos campeón. ¿Cuáles son los requisitos que están pidiendo? Hombre, mira, los requisitos primero es un seguro que nos cubra de cualquier eventualidad, porque Jorge Aravena para nosotros es muy, muy valioso. Y segundo, tendría que ser antes del 10 de junio, porque después nosotros estamos concentrados y no quiero ni molestar al jugador ni quitarle concentración con la liguilla y el campeonato. ¿Qué pasa realmente? Jorge Aravena fue a jugar por la selección chilena frente al equipo Guadalajara. ¿Se le debe realmente el premio o no? Sí, es efectivo. Yo fui, como usted dice, a Guadalajara, a jugar frente al Guadalajara en Los Ángeles y es más, ese el día que me vine a México, que fue el día jueves, un día después del partido, ni siquiera hubo nadie que me despidiera. Jorge, andando tan bien en la cancha, andando tan bien futbolísticamente, ¿te tiene intranquilo este asunto de la selección? No, en absoluto, estoy muy tranquilo, de verdad que estoy muy tranquilo. Naturalmente que quieres integrar a la selección y quieres estar frente a Brasil y frente a Venezuela. No, la idea mía es estar en la selección, es estar en las eliminatorias, porque de verdad tengo mucha confianza que se van a hacer un buen papel. Pienso indudablemente de que con la conjunción de todos los muchachos que están en Chile, de los que van a ir por fuera, estoy muy seguro de que vamos a clasificar para Italia, ¿no? Pero como te digo, las cosas son con orden. Don Emilio ya lo conversó con usted y tiene que ser así, con mucho orden y es de esperar que las cosas resulten bien. Lamentable, habrá alguna respuesta acá en Chile, pero vamos de inmediato al fútbol nuestro porque tenemos poco tiempo. Pedro, y además su invitado es así como Jorge Aravena. Parecido a Jorge Aravena, pues también con problemas, porque yo creo que debería estar en Inglaterra, en Glasgow en estos momentos, nuestro invitado, pero se vino con la familia a Chile. Se trata de un hombre que ha triunfado en el fútbol francés, Ivo Basay, quien estuvo 3 meses de para allá en Francia por haber sido expulsado en un partido. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué 3 meses de castigo? Tan drástica medida en contra suya, Ivo. ¿Qué es lo que hizo tan grande? Bueno, primero que nada, muy buenas noches. El problema fue simple. Lamentablemente me pegaban un codazo, perdí 2 dientes, pero yo antes había tenido una discusión con un guardalínea. Después por ahí el guardalínea dijo que yo le había escupido la cara. Entonces después pasamos al tribunal y era la palabra de él contra la mía, lamentablemente. ¿No había video? No había video.
fue justamente que jugaba un partido con el colista de esa segunda división. Y como yo antes ya había tenido un problema con el guardalínea, después me mató cuando llegamos al tribunal a París. ¿Y qué ha pasado con la selección chilena? Mire, fue un problema de seguro, por lo que yo entendí. Lamentablemente, cuando fue Orlando Aravena con Eduardo Mingo, me plantearon la posibilidad de integrarme lo antes posible a la selección. Yo le dije que no había problema porque yo estaba prácticamente 2 meses sin jugar, así que lo único que quería era jugar por Chile y venirme lo antes posible. Me dijeron que no había problema. Incluso yo empecé a hacer todos los trámites, las visas de mi familia, de mis padres, retiré a mi hermana del colegio que no siguieran estudiando. ¿Pero es cierto que usted exigió pasajes para toda la familia para venir? Ahora voy a aclarar porque por aquí yo también supe que dijeron que había pedido mucha plata o que había pedido pasaje. Lo único que pedí yo fue venirme lo antes posible a la selección. No pedí un peso más porque yo venía con el sueldo como venían todos los jugadores de la selección. Jamás pedí pasaje. Los pasajes, cuando me llamaron me dijeron los pasajes están, te damos 5 pasajes para ti y tu familia. Bueno, si me daban los pasajes, mejor era para mí. Un ofrecimiento. Un ofrecimiento. Yo en ningún caso pedí pasaje. Después, bueno, yo hice todos los trámites, incluso retiré a mi hermana del colegio para poder venir lo antes posible y lamentablemente jamás después tuve una respuesta de la selección, de la gente de la selección. Así que me quedé con todos los papeles en la mano y con deseos de viajar. ¿Imprevisión directiva? Porque jamás conversé con un dirigente. Resulta que yo conversé con Alfredo Afura y Abel Troncoso. Pero por ahí después escuché a un señor Weinstein que dijo que ellos tenían absoluto poder como para determinar. Resulta que ellos nunca determinaron. Al final los mandó, yo pienso, a la guerra a esa gente, pero al final jamás conversé con un dirigente que eran supuestamente los que ellos mandaban. ¿Iba a jugar por Chile, Ivo Basay? Mira, hasta el momento no tengo nada claro. Yo estoy con un problema de transferencia, don Pedro, y estoy esperando eso. Yo creo que si yo no sigo en el club, después habría que hablar con el club supuestamente al que voy para pedir el permiso o ver la posibilidad de integrarme a la selección, pero por el momento yo no tengo nada claro. ¿Es cierto que su pase está tasado en $1,500,000, $1,700,000? Sí, eso fue verdad. Lo tasaron en 10 millones de francos, que era alrededor de $1,700,000. ¿Y puede ir a algún club? Sí, habían 2 o 3 ofrecimientos de clubes grandes. El problema es que estaban topando la cantidad del pase, que estaba demasiado alta, así que espero con el correr de la semana que se pueda bajar un poquito la sanción del pase y poder hacer el negocio. Veamos los goles y usted elige el mejor. Adelante, señor director. Vamos con los goles de esta jornada, comenzando por el partido de ayer en Viña del Mar. Jugó como local Iquique frente a La Calera, el equipo calerano obviamente el local, y en el segundo tiempo Carlos Ramos inauguró la serie frente a los caleranos. A los 26 minutos del segundo tiempo, Carlos Ramos 1-0, luego a los 35 minutos se produce este penal, muy poca gente, 250 espectadores y Franchino convierte el 2-0, el tiro libre ejecutado por Carlos Ramos y Damiano a los 39 minutos del segundo tiempo, siempre cabeceando muy bien el argentino, deja el marcador 3-0. Y a los 43 minutos del segundo tiempo, Patricio Araya para cerrar la espectacular serie iquiqueña frente a los locales Calera en Viña del Mar, en el Sausalito. Inesperado resultado en el Morro de Talcahuano, donde Naval con uniforme de color blanco cae ante la visita. El único gol del partido a los 13 minutos del segundo tiempo lo anota Rubén Sánchez. Temuco le gana a Naval en el otro partido de día sábado por 1-0. Temuco 1, Naval 0. Y saltamos al domingo en San Carlos de Apoquindo. Buen público. Segundo tiro libre que ejecuta Simaldone en los primeros 20 minutos. A los 19, impecable ejecución de Simaldone y el marcador 1-0. Católica presiona con todo, pase profundo de Reynoso para Tupper. Se sanciona por parte del árbitro señor Toledo a los 40 minutos. Penal de Solís a Tupper, ejecuta Reynoso y el empate a un gol. En los penales ganó Everton tras el empate a 1. Universidad de Chile se acerca y puede clasificar. Gran actuación hoy en la cisterna. A los 7 minutos del segundo tiempo, Horacio Rivas, el marcador 1-0 para la U frente a Palestino ante cerca de 5.000 espectadores. Y a los 38 del segundo tiempo, demasiado libre Vasconcelos para convertir el 2-0 de la U sobre Palestino. Osorno
ante gran público en su cancha, en el Parque Schott, provocó hoy una decepción importante, porque cayó ante la Visita Concepción, exclusivo gol anotado por el capitán Gutiérrez a los 14 minutos de juego. Concepción 1, Osorno 0. Y de la 10ª región saltamos a la Florida, donde se recuperó el equipo de Magallanes, que había perdido el rumbo. Profundo, Franz Arancibia para ganar en velocidad y para convertir un gol. El primero del partido a los 3 minutos. Sigue corriendo a toda velocidad para celebrar Franz Arancibia. 1-0 el marcador. Y a los 40 minutos, Mora aprovecha las dudas, las licencias de la floja retaguardia itálica para convertir el 2-0. En el segundo tiempo, sobre los 22 minutos, Fernando Vergara en el descuento itálico. Magallanes le ganó a Audax por 2-1. El gol de Vergara para cerrar la serie en la Florida. Este partido estaba para el 0 clavado. Resulta que los goles se produjeron en los descuentos. A los 46 minutos del segundo tiempo daba la impresión que Unión ganaba el partido, porque Artigas convirtió para los rojos. Pero en los 47 minutos el árbitro señor Sergio Vázquez sanciona este penal. Penal del portero Órdenes en contra de Salgado. Ejecuta Sergio Díaz y el marcador igualado a 1 al término de los 90 minutos. Y nos vamos a un clásico en Talca. Rangers y O'Higgins empatan a un tanto. El primer gol del partido lo anota Mauro Meléndez a los 7 minutos mediante lanzamiento penal. A los 12 minutos de juego, el equipo de Rangers a través de Cristian Montesinos consigue linda maniobra, golazo, el empate a 1. A los penales ganó Higgins. Y esto es sorpresivo, inesperado. Lota golea a Fernández Vial. La serie lo inicia a los 14 minutos. Ricardo Flores mediante lanzamiento penal. El goleador estuvo en su tarde hoy en el Estadio Regional de Concepción. A los 36 hay otro penal favorable a Lota Schwager frente a Fernández Vial y convierte el propio Flores, Ricardo Flores, 2-0. 26 del segundo tiempo, lindo contragolpe y continúa el Festival de Flores. Con revés, golpea y anota el 3-0. Se apura Fernández Vial y a los 27 el capitán Figueroa, proyectado en ofensiva, descuenta 3-1 el marcador, Claudio Figueroa. Y luego, a los 38 minutos del segundo tiempo, Pedro Manríquez. Lindo gol, 4-1 el marcador. Y luego, sobre el final, los 45 del segundo tiempo, Domínguez para dejar el definitivo 5-1. Gran actuación de Lota derrotando a Fernández Vial. Domínguez en el quinto gol. Y saltamos al norte, donde aparece la solidez de Cobreloa para ganarle por 3-0 a Coquimbo. El primer gol del partido anotado por Claudio Tello en el comienzo, a los 3 minutos de juego. Claudio Tello había hecho un autogol frente a Cobresal, así que se recupera con este excelente cabezazo, con esa excelente anotación. A los 16 minutos de juego, Marcelo Álvarez reemplaza a Covarrubias con una zurda hermosa desde la derecha para dejar el marcador 2-0. Y en el comienzo de la segunda parte, 2 del segundo periodo, José Ortega para el 3-0 de Cobreloa sobre Coquimbo. Y seguimos revisando los goles. Ahí tenemos a Valdivia con Marcoleta. Marcoleta anotando el 1-0 para Valdivia sobre Colchagua. Marcoleta en gran actuación. A los 28 minutos
Lecaros deja el marcador 2-0. Y ahí está Lecaros para anotar a los 45 minutos el 3-0 de Valdivia sobre Colchagua. A los 4 del segundo tiempo, repite el hermano Marcoleta. 4-0 el marcador. Valdivia en una goleada espectacular jugando en casa. Los hombres de San Fernando, los colchagüinos. Lindo gol, flojo el portero, 9 del segundo tiempo. Moyano, 4-1. Le gana Valdivia a Colchagua. Estamos en el partido entre Valparaíso, entre Wanderers y San Luis. A los 13 minutos, Miguel Vázquez, 1-0 el marcador. Vázquez anotando para Wanderers. Gran figura en este equipo de San Luis. Ronnie Baeza anotando el empate a los 22 minutos de juego. 1-1. Ahí está Alejandro Arancibia a los 18 del segundo tiempo. 2-1 el marcador. Y luego, a los 20 del segundo periodo, aparece Darío Scatolaro. 2-2, vibrante empate entre Wanderers y San Luis. Esto es lo que ocurre entre La Serena y Cobresal. Otro empate muy disputado. El primer gol del partido anota para el equipo de Cobresal Horacio Matusic. 1-0. El equipo de La Serena, que no ha respondido a las expectativas, consigue el empate a través de este golazo de Jorge Pérez, ex Universidad de Chile, a los 30 minutos. 1-1 el partido. Ahí estaban todos los goles revisados junto a Ivo Basay, quien tiene la enorme responsabilidad porque está bastante difícil el panorama. Ivo. Sí, está bastante difícil, pero hay 2 o 3 goles de muy buena calidad. Pero en todo caso me quedo con el gol de Magallanes y Fran Arancibia. El gol de Fran, ¿lo elige porque usted tiene algún sentimiento especial por Magallanes o porque realmente para ustedes... No, para mí es un buen gol y aparte tengo un sentimiento bien especial con Magallanes. Arancibia un poco lo reemplazó usted ahí cuando dejó la punta derecha de Magallanes, ¿ah? El número 7 de Magallanes. Claro que sí, ahora anda muy bien, creo. ¿Y va a estar en la selección? Mire, como le repito, yo no tengo nada claro, don Pedro. Tengo que llegar a Francia para saber dónde voy a ir y después yo creo que hay que ver qué va a pasar con mi futuro. Ivo, hay un regalo. Iniciamos los regalos de la temporada en Zoom Deportivo. Tiene la suerte usted de venir de Francia y quedarse con un regalo de lujo, porque este es el reloj que usan los campeones Ayrton Senna y Alain Prost de la Fórmula 1, reloj Oyer. Es un hermoso reloj deportivo que vemos en pantalla y el primero en ganarlo, así que los próximos invitados todos tendrán este hermoso reloj. Technique, ¿cómo se dice en francés? Technique d'avant-garde. Sí. ¿Está bien dicho? Muchas gracias, pero sí, está muy bien dicho. Técnica de avanzada para usted. Muy amable. Felicitaciones y ojalá que lo pueda lucir el reloj Oyer en Copa América y en las eliminatorias por la selección chilena. Dios quiera que sea así. Y que no dé la hora, Ivo Basay, que haga Yo muchos espero. goles. Ahí estaba, nuestro invitado, eligiendo a Franz Arancibia como el goleador de esta fecha. Rápidamente la cartilla del Apoyagol, con los 13 resultados a la espera de los ganadores de este fin de semana. Partido 1, empate, La Serena 1, Cobresal 1. En el 2, visita, La Calera 0, Iquique 4. 3, empate, Católica 1, Everton 1. 4, empate, Wanderers 2, San Luis 2, 5 empate, Colo-Colo 1 en Española 1, 6 visita, Audax 1, Magallanes 2, 7 empate, Rangers 1, Higgins 1, 8 local, Soinca 4, San Felipe 2 en el partido 9 empate, Ñublense 1, Huachipato 1, el 10 visita, Fernández Vial 1, Lota 5, en el 11 visita, Osorno 0, Concepción 1, 12 visita, Naval 0, Temuco 1 y en el 13 local, Valdivia 4, Colchagua 1. Apenas 2 locales. Hubo 6 empates y 5 visitas en un concurso en el que yo creo que no van a haber ganadores con 13 puntos. Veamos si aparece el mago que acierta los 13. Lo que sí sabemos es que tenemos al profesor que acierta en las jugadas polémicas. Vamos con Mario Gask para ver qué es lo que pasa con las jugadas polémicas. De inmediato estaremos en San Carlos de Apoquindo, donde hubo mucho enredo, donde hubo jugadas muy discutidas y se arma la gran discusión por el penal que sancionan a favor de Católica. ¿Fue o no penal el de Solís en contra de Tupper?
Bueno, la verdad es que a través de las imágenes vamos a darnos cuenta de que realmente no fue penal. Siempre hemos dicho reiteradamente que prima la intención en la infracción. Veamos, ahí va Tupper y veamos lo que hace el arquero. Se lanza a los pies, miren la trayectoria de la pelota que iba en dirección de Tupper hacia la línea de fondo, y lo que hace en la reiteración, veamos una vez más, que el jugador Jorge Solís le pega la pelota, ahí va, le pega, le cambia la trayectoria, pero como él va lanzado a un envión, lógicamente él no puede quitar la mano después que le ha pegado la pelota, y le pega también de refilón en el talón al jugador Tupper, pero la intención de él es justamente desbaratar la acción al puntero Universidad Católica, produciéndose esta situación que es totalmente anormal, porque la verdad es que el jugador de Everton, el arquero, no cometió infracción. Don Segundo Toledo, el árbitro en San Carlos de Apoquindo, quien vivió momentos difíciles, como este en el segundo tiempo, cuando muchos vimos penal de Romero en contra de Geoffroy, quizás es la única llegada de Everton en el segundo tiempo. Claro. Pues muchos católicos incluso supusieron en un comienzo que Geoffroy había entrado en fuera de juego, y después, lógicamente, no encontraban que había existido la infracción. Veamos acá a Sergio Araya, el lateral derecho de Everton de Viña del Mar, va a poner en juego a Geoffroy. Veamos que está Luis Abarca habilitando, pero vamos a ver cómo sale después. Yoma e incluso Carlos Soto mira al juez de línea para ver si está cobrando el fuera de juego, se paralizan, se va Geoffroy en demanda del arco. Vamos a ver cómo fuera del área lo toma primero, ahí lo toma una vez el jugador Andrés Romero, y después dentro del área ahí lo empuja y lo tira de bruces al piso, produciéndose la infracción. En la reiteración vamos a ver una vez más que la primera infracción del jugador de Universidad Católica, el improvisado lateral derecho de Universidad Católica, lo toma al jugador Edgar Geoffroy afuera del área. ¿Cuál se tendría que cobrar? Debería haber cobrado el primero. Si dejó seguir, si no cobró, tendría que haber cobrado esta segunda infracción que se produce dentro del área, a mi juicio, penal del jugador Andrés Romero en la persona de Geoffroy, que no fue sancionado. Y nos vamos de inmediato, tras las dos polémicas situaciones de San Carlos de Apoquindo, al Estadio Nacional, donde también tuvo dificultades don Sergio Vázquez, como en esta jugada que él sanciona como tiro libre fuera del área a favor de Colo-Colo. Y que la gente de Colo-Colo, Pedro, supusieron y reclamaron que había sido penal. La verdad es que a través de la cámara lenta vamos a ver la infracción. Hay una falta, un foul de Atilio Guzmán en la persona de Marcelo Bartichotto, pero vamos a ver exactamente dónde se produce. A escasos centímetros del área, del comienzo del área, van a ver ustedes cómo Bartichotto ahí elude a Luis Bustos, después va a tratar de hacer un enganche a Atilio Guzmán y ahí le coloca la pierna. Fuera del área. Fuera del área. La verdad es que el jugador estaba ya tan cerca, tan próximo al comienzo del área, que lógicamente su caída aparatosa lógicamente se produce dentro del área. Ahí está la pierna de Atilio Guzmán, fíjese donde queda después la pierna de Atilio Guzmán, fuera del área, y el jugador cae dentro de ella, engañando la visión de mucha gente. Y Sergio Vázquez tuvo otra dificultad también con atacantes de Colo-Colo, cuando Sergio Díaz reclamó este presunto penal en su contra, cuando el partido aún estaba igualado a 0 cerca de la media hora del segundo tiempo. Claro, pero aquí desgraciadamente no estuvo viendo Sergio Vázquez en esta decisión, porque vamos a ver cómo se produce la infracción, que ahí sale incluso Sergio Díaz en persecución del árbitro Sergio Vázquez para reclamarle. Veamos la acción ahí, varias paredes que hacen ahí con el jugador Juan Soto, con Bartichotto, y la verdad es que cuando va ingresando al área, ahí lo empuja, le pone el brazo René Valenzuela, incluso estaba ya parado en la línea del área el jugador Valenzuela cuando se produce esta infracción. Fíjense ustedes, en el momento que se produce la infracción ya estaba en el área parado René Valenzuela, y aquí sí que el área es parte, las líneas son parte del área, o sea, aquí se produce la infracción penal que el juez Sergio Vázquez, muy bien ubicado, desgraciadamente consideró como un choque de Sergio Díaz, pero la verdad es que es el brazo de René Valenzuela el que hace caer al atacante de Colo-Colo. Pero el momento más conflictivo del partido, sin lugar a dudas, se produjo en los 47 minutos del segundo tiempo, cuando la Unión Española estaba ganando por 1-0
y se sanciona penal del portero Marco Órdenes en contra de Salgado, que permite el empate de Colo-Colo en los descuentos. Al igual que la jugada de Geoffroy que dimos delante, también se pensaba aquí que era fuera de juego de Sergio Salgado. Pero vamos a ver que Sergio Salgado está habilitado por un atacante, es decir, por un defensa de Unión Española. Ahí va la habilitación, pero veamos cómo acá el jugador, el número 4, está mucho más adentro que Sergio Salgado en el momento que cabeció para él el jugador Bartichotto. Y aquí veamos esta acción. Sale el arquero y los dos levantan la pierna. Tanto el atacante como el arquero cae órdenes. Fíjense ustedes que en el reglamento dice que a faltas simultáneas e iguales no debe cobrarse absolutamente nada. Van ambos jugadores con la pierna arriba a disputar esa pelota. Lógicamente con menos delicadeza del arquero, pero va a disputar una pelota con las mismas garantías que el jugador atacante. Para mi juicio no fue infracción del arquero de Unión Española. Perfecto, profesor Mario Gas. Así hemos terminado de revisar todo el panorama futbolístico en Zoom Deportivo. Momento oportuno entonces para un pase a comerciales con nuestros auspiciadores. Les había prometido en exclusiva directamente desde Glasgow, vía satélite, reportaje de los momentos que está viviendo la selección nacional con Mikey Miller. Estar en Escocia y no escuchar el sonido de una gaita parece realmente increíble. Pero cuando se escuchan más de 150, el espectáculo es formidable. Este es el estadio Hyde Park en Glasgow, donde se enfrentan las selecciones de Escocia e Inglaterra por la Copa Sir Stanley Roos, donde está participando también la selección chilena de fútbol. En este mismo estadio jugará el próximo martes la selección nacional frente a Escocia. Un espectáculo realmente maravilloso. Y de las gaitas a los problemas, porque no solo hubo fútbol en el Hampden Park en el día de ayer. La policía detuvo a más de 100 hinchas escoceses e ingleses, tanto afuera como dentro del estadio, debido a diversos incidentes. Hubo varios heridos, entre ellos representantes del orden. En cuanto al fútbol, el partido fue intenso, de gran ritmo, con un equipo inglés que siempre fue superior. Manejó el partido y se creó mejores oportunidades. Pero el espectáculo, aquí en la Gran Bretaña, está en las tribunas. Los hinchas no cesan de cantar y gritar, aplaudir y animar. Los goles ingleses fueron anotados uno en cada tiempo. A los 20 minutos de la primera etapa, Chris Waddle, en espectacular golpe de cabeza, abrió el marcador. Centro desde la derecha, error defensivo escocés y aparición del excelente delantero británico. En el segundo tiempo, a los 37 minutos, el debutante Bull domina una pelota a la entrada del área y anota el definitivo 2-0. La selección chilena, en viaje de Belfast a Glasgow, se dirigió desde el aeropuerto directamente al estadio para presenciar este encuentro. Bueno, me parece que fue un partido interesante, de mucho ritmo, de mucha marcación, en el cual Inglaterra hizo un partido muy inteligente, creo que ganó con muy buenas armas, incluso pudo haber obtenido un resultado más favorable. Del equipo de Escocia, que no habíamos visto, salvo algunos jugadores en partidos en Inglaterra, creo que fue un rival difícil, aunque me parece que ayer en el plano colectivo fue mucho más Inglaterra. En esta mañana de domingo, nublada y más bien fría en Escocia, la selección nacional entrenó en la cancha del Jordan Hill College de Glasgow. Tras un breve trabajo de calentamiento, el plantel se dividió en dos grupos. Los titulares, la gran mayoría, hizo solo trabajo físico, trote y elongaciones. Por su parte, las reservas, incluido el técnico Orlando Aravena, jugaron un partido amistoso contra un equipo de entrenadores escoceses que hacen un curso de perfeccionamiento. Obviamente, goleada del plantel nacional. Mañana la selección chilena entrena en Hampden Park. El trabajo resultó positivo y el ánimo es indudablemente bueno. Todo en esta gira ha funcionado. Buenos resultados, organización adecuada, sin problemas entre directivos y jugadores. En suma, como debiera ser habitualmente el trabajo de una selección nacional. Ojalá siga así, como está diciendo Mikey Miller. Hasta acá, Zoom Deportivo, hoy día domingo. Gracias por su atención. Recuerde, ya viene Noticias. Buenas noches, que descansen.
Las últimas noticias. Adidas, Coca-Cola, Philips, Calzados Pluma, Adams presentó Zoom Deportivo.